Le vamos a ganar a Argentina. Sí, señor. Así Hoy la que tendremos también a las 6:30 en el servicio del Gol Caracol. Qué pena con don Juanjo, pero le vamos a ganar a Argentina. Seguramente, panita. seguramente, claro. Seguro, Le dicen a un tipo así rapidito, corticos y buenos. ¿Por qué murió su amigo? Dijo, por culpa del cigarrillo. Dijo, fumaba mucho. Dijo, no, trabajaba en una polvorería. Sí, señor. Siéntese, Juan Camilo. No, espantó a Juan Camilo, sí, ¿Para dónde va con esos copitos? Es que quiere una mujer sincera. No, Jerry. Sí. Un fantasma le dice al otro, te vieron rumbeando anoche. ¿Cómo? Dos fantasmas. Sí. ¿Te vieron rumbeando anoche? Dijo, sí, fui el alma de la fiesta. ¿Ya? El último país. Tengo más malos. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Es aquí el curso para despistados? Dijo, sí, señor, pero es mañana. Bueno, pero iba adelante. Muy bien. Señor, muy bien. Sí, señor, con permiso, muy bien. Sí, el que va llegando sí es el ex embajador Bromfield, por supuesto, porque los ojos del mundo están puestos hoy en la larga explicación de la jueza en el caso del expresidente Álvaro Uribe por supuesta compra de la sentencia del juicio contra el expresidente. Está demorado el tema, pero ya les vamos a contar todos los detalles. El ex embajador Bromfield nos acompaña en este empalme. Hasta ahora, ex embajador, ¿cómo le va? No me diga. Hola, mi querido Buenanote. La verdad sobre ese juicio me parece muy extraño lo que pasa en su país, Colombia. No, Colombia. Investigan y juzgan a los políticos y se olvidan de poner duros penes contra... ¿Qué? Que poner duros penes contra los que ponen minas quiebra puto. No, ex embajador. Duras penas. Sí. Contra los que ponen minas quiebrapatas. Qué pena con usted, don Ricardo Borrego. Sí. Ojalá después de este juicio los que han hecho de las suyas se den cuenta que con la justicia no se puede jugar como si estuvieran tocando maricas. ¿Tocando qué? ¿Tocando qué? Maracas. Maracas, perdón, Esteban. Claro, Tocando maracas, ex embajador. Es que en su país hay muchos que las han hecho y después de que son juzgados salen felices y posando en pelotos. No, señor, posando impolutos. Esa palabra es difícil, sí. Sí, señor, impoluto. Bueno, los dejo con los putilarios ahora, con mi querido. Ahí está Santiago Rodríguez, mi profesor. Saludos a Santiago. Santiago es mi profesor de canto, de ¿verdad? actuación, No me mi diga. profesor de música me está enseñando muchas cosas sobre la música porque él es mielómano. Melómano. No. Melómano. Melómano dijo la otra. Sí. Como no, Santiago sabe de son cubano, sabe de la pichanga, sabe de la... No, pachanga. La pachanga, claro. Sí, también, pero no, es pachanga. Me está enseñando cosas de la antigua música cubana que ha sido muy como la de los compadres. Recuerdo mucho... recuerdo muchas cosas. El cuarto de Tula me cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Es la verga? ¿O no, la vela. Perdón. Se le quema el cuarto porque dejó la vela prendida. Si la vela se queda prendida, claro, Tula se pone así. Claro, la vela. Sí. Hasta luego, doctor Bromfield. Ay, don Richie, así vamos iniciando semana. Señora, a las 4 de la tarde, 7 minutos. Aquí están los titulares en Voz Populi de Blue Radio. A esta hora avanza la lectura del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta compra de testigos. Avanza la jueza en esa lectura y estamos a la espera del veredicto final sobre si es culpable o inocente. Yo creo que muy seguramente se le puede hacer el milagrito a mi expresidente. ¿Ah, sí? Porque en lo que esa señora jueza ha hablado, doña Lina ya ha alcanzado a hacer 78 rosarios.
No paran las celebraciones en los 500 años que cumple la ciudad de Santa Marta. Celebraciones que incluyen desfiles, conciertos, actividades recreativas y eventos deportivos, tanto en el centro histórico como en diferentes puntos de la ciudad. Aprovechando que el doctor Jorge Alfredo está por allá, Sí, que lo vi en señora. las noticias, Sí. le quiero dar un consejo para que no demuestre más que es cachaco en costa. ¿Así como? Las chanclas no se ponen con medias y la guayabera va por fuera. Luchito Díaz es el nuevo jugador del Bayern Múnich y su salario será de más de 7 millones de pesos por hora. Oiga, qué bueno. Es el tercer fichaje. ¿Cuánto? 7 millones de pesos por hora. Por hora. Sí, señor. Imagínese usted, 24 horas. 7 millones de pesos por hora. Es el tercer fichaje más caro de la historia del club alemán. Ay, el que estar feliz es el papá de Lucho, hermano, porque cuando vaya a Alemania le van a ofrecer cerveza hasta en misa, hermano. Así vamos iniciando con humor, con información a las 4 de la tarde, 10 minutos, una nueva semana en Voz Populi. Bienvenidos. Jorge Alfredo Vargas dirige Voz Populi. 7 municipios en Santander fueron afectados por las fuertes lluvias y vendavales. Toda la información aquí en Blue Radio. En los municipios de Betulia, Landazuri, Contratación, El Hato, Cepitá, Suaita y Cimitarra, fuertes lluvias acompañadas de vientos provocaron inundaciones, daños en cultivos, redes eléctricas y la caída de árboles. Una de las zonas más afectadas por los aguaceros en las últimas 48 horas es el corregimiento de Puerto Laya, en Cimitarra, donde un vendaval de afectaciones a varias viviendas, sobre todo en lo que tiene que ver con sus techos, sus cubiertas. Afortunadamente hasta el momento pues, no se reportan pérdidas humanas, pero las afectaciones pues son importantes. Pues estamos reunidos con el Comité de Gestión de Riesgo para poder atender esta emergencia oportunamente. En San Gil hay alerta por la creciente de las quebradas Afanadora y Agua Amarilla en el sector Dos Quebradas Afrodita y la vereda El Tambor. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En Venezuela aumenta la tensión luego de que el gobierno de Estados Unidos dijera que el Cartel de los Soles es una organización terrorista y de la arremetida al secretario de Estado Marco Rubio en contra de Nicolás Maduro, de quien dice es el máximo cabecilla de esta organización de narcotraficantes. Los militares venezolanos en las últimas horas cerraron el puño en torno al respaldo a Nicolás Maduro y denuncian un sobrevuelo de una aeronave militar estadounidense en las últimas horas sobre cielos venezolanos. La Fuerza Armada, en voz del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, respaldó a Nicolás Maduro ante lo que consideran como una declaración locuaz del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Insistía Padrino López que se trata de una narrativa que se intenta imponer, incluso llamando refrito, que quiere decir noticia vieja, eso de que existe un Cartel de los Soles y que es el jefe de Estado, uno de los líderes o uno de sus líderes, y por consiguiente responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Esto decía el ministro de Defensa, que reitero salió en defensa de Nicolás Maduro y respondió así a Marco Rubio. Escuchemos. Desde aquí nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar, le damos todo nuestro respaldo a nuestro comandante en jefe, a nuestro presidente constitucional legítimo.
¿Quién es el funcionario de la Aerocivil que le permitió a su hijo manejar el tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado violando los protocolos de seguridad? Sobre esto habló el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de navegación. El papá del muchacho no trabaja en el aeropuerto del Dorado, el papá del muchacho trabaja en Medellín, hace parte del equipo de controladores de nuestra regional noroccidente. ¿Trabaja en el José María Córdoba o trabaja en el aeropuerto La Herrera? En los dos, ellos se turnan entre los dos aeropuertos, los controladores que tenemos en la regional noroccidente, sí señor. Claro, y es normal y está autorizado que un controlador aéreo de otro aeropuerto ingrese a la torre de control, en este caso de un aeropuerto que no es en el que trabaja, es decir, ¿este hombre trabaja en Medellín y puede ingresar cuando quiera al aeropuerto El Dorado a su torre de control? No, Ricardo, eso no es normal y precisamente ahí es cuando yo le menciono que fueron vulnerados y, violentados los sistemas de seguridad que nosotros tenemos. Aquí se habrían cometido 2 irregularidades. Una, el ingreso del padre controlador aéreo que está en Medellín y no en Bogotá trabajando. Y 2, que este controlador llevó a su hijo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí señor, eso es correcto. Eso es parte de los protocolos que nosotros tenemos establecidos. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En estos días he estado leyendo el libro de Mel Robbins, Let Them, que es un libro que nos invita a soltar, a dejar atrás. La palabra mágica es déjalos, como pensamiento, como actitud, como acción. Hoy quiero invitarte a aceptar que algo se acabó, a aceptar. Si quieres informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrarte y también quieres reír. Voz Populi te informa, te ilustra y te divierte. En Mañanas Blue, el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de navegación de la Aerocivil, se refirió a los protocolos de seguridad que maneja el aeropuerto El Dorado, esto teniendo en cuenta la polémica por el manejo irregular de la operación aérea por parte del hijo de un funcionario. En todos los aeropuertos de Colombia tenemos un sistema de seguridad y un personal que está vigilando que precisamente entren las personas que son. Desafortunadamente, en este caso, y eso es materia de investigación y por eso la aeronáutica está tomando todos los controles necesarios y todas las acciones que permite el proceso, el reglamento aeronáutico colombiano y la ley para poder sancionar y tomar acción sobre este ingreso no autorizado a la torre de control. Generalmente, cuando las personas que están en capacitación, que pertenecen a un curso de controlador aéreo, y que están O sea, día además de muchas noticias, pero también de fútbol y de gol. Así es, esta noche la selección Colombia se enfrenta a su similar de Argentina por las semifinales del Suramericano. Y así es, ¿no, Dieguito? Y mínimo dice que alguien es del Nacional. ¿Y sí? Mínimo dice. No me abren los audífonos, por lo tanto no puedo entrar, pero ya les di la información. A ver, Dieguito, cuéntelo, En efecto, papá. hoy la selección Colombia enfrentará la Copa América, la semifinal de la Copa América, ante su similar de Argentina. Algunas jugadoras en efecto son de Nacional. Daniela Montoya fue capitana en el partido ante Bolivia. Son datos y hay que darlos. Exacto, son datos y hay que darlos. Ahí la cuña. De tal forma Cali, que con señor? transmisión. ¿Cuántas del Cali? No tengo referencia alguna. ¿Y usted por qué alguna de tiene Cali. camiseta de Argentina debajo? No, es camiseta negra, es un busito negro. Es un buzo negro. Porque yo soy Colombia. Porque yo soy un periodista neutro, imparcial, como lo indica mi profesión. Le vamos a contar a los oyentes. Le vamos a contar a los oyentes que Diego generalmente tiene camisetas de todos los equipos. Menos de Cali. Yo le regalo una para que vea lo Eso que fue es personal ahí, Fuerte, Pedrito, qué fuerte. en todo caso. Oiga, y por otro lado. Va acomodando dependiendo del equipo que juega. Ah, no, él se. Él se acomoda Él tiene el fácilmente vestuario como de ciertos Es el políticos Roy colombianos. Barreras del Exactamente. fútbol. Oiga, Dieguito, también noticia, por supuesto, Luchito Díaz. Sí, porque Luis Díaz será Colombia en Alemania. El extremo, sí, es cierto. Sí. El extremo de la selección Colombia tiene todo acordado para ser nuevo jugador del Bayern Múnich. Sale del Liverpool, cumple
finaliza una etapa de 3 años con el conjunto inglés que recibe 75 millones de euros por el pase del Guajiro. Se dice la prensa internacional que hoy llegó a Alemania para realizarse exámenes médicos y entre mañana y el miércoles firmar su contrato con el Bayern Múnich. Es la tercera venta más alta en la historia de Liverpool, la tercera compra más alta también en la historia del Bayern Múnich, que entonces concreta la llegada de Luis Díaz como nuevo jugador del Bayern Múnich. Entonces 7 millones de pesos por hora. Sí. Eso es una platica interesante. Alrededor de 140 al día, sí, esas cuentas siempre salen. No, pues eso sí es interesante en todo caso. Eso es un platal en todo caso. Muchachos, como un taxímetro millones y millones de dólares al año, ¿no? Y costó el pase 80 millones de una dólares. platica. ¿De dólares o de euros? De euros. De euros. ¿80 millones? O sea, no, 75. Ok. Bueno, dejémoslo en 70. Eso es un platal, pero ¿sabe qué? También de toda esa transacción ganan el Junior. Sí. Claro. El Liverpool. El Liverpool, por supuesto, es el Y primero, gana- gana el Junior. ¿Cómo ¿Y cuál vamos fue ahí el primer nosotros? equipo en el que jugó Lucho? Barranquilla, que es un equipo filial de Junior de Barranquilla. Además, el jefe de deportes, Ricardo Rego, expuso en Blog Deportivo que la escuela del papá de Lucho Díaz, de Mané Díaz, también recibía por mecanismos O sea que de Mané está- solidaridad, porque Lucho pues se formó en la escuela del papá y por eso iba a tener un alto porcentaje de esa tratativa. Chévere. Plata para todo el mundo. Como ganitas de trabajar Ya. en el Bayern, ¿no? Partidita. ¿Y en cuánto? Una pregunta para nuestro Diego. ¿Y en cuánto lo compró el Liverpool? Rondó los 40 millones de O sea, de le euros. sacó el doble. Sí, más o menos. Se valorizó Lucho Díaz mientras estuvo en el Liverpool. La inversioncita fue buena, ¿no? Claro. Y rico trabajar por allá. ¿Usted dónde le gustaría trabajar, don Pedro Viveros? A mí me gustaría. Puede ser un lugar del mundo, puede ser una empresa, puede ser una ciudad, profesión. ¿Puede ser una ciudad? Sí, claro. En Washington. En Washington. Sí, señor. El centro, el Sí, corazón señor. político de los Estados Volver Unidos. a trabajar porque ya trabajé una vez. Ah, usted ya trabajó allá, Volver a claro. trabajar, sí, señor. Sí. Silvia, ¿dónde le gustaría trabajar? Uy, en Madrid. Qué delicia, ¿no? Uf, pero Sí. por favor. Madrid, ¿qué Madrid. tanta falta nos hace? La Madrid que tanta falta nos hace, sí, Madrid. Hay En Madrid yo no buenos cultivos de trabajaría. flores en Madrid con Dinamarca. En Madrid yo no trabajaría. Usted ¿No? viviría de No, vacaciones. yo iría de vacaciones en Ya. Madrid todo el tiempo. Maravilla, claro. Don Santi, ¿usted dónde le gustaría trabajar? Un lugar con del la mundo. familia Díaz. Perfecto. Ahí está. Cuéntenos ustedes también en nuestro WhatsApp. Opinen en el 320-996-0331 Lo que sea. y nos cuentan dónde, lo que sea que lo limpia la piscina. Barre, limpia la piscina, Mira. cuida a las niñas, lo que enseñó sea. alemán. Lo que sea. Le enseñó A mí que me Volviendo pongan en sí de al papá de Lucho. de babysitter y yo quedo feliz. De Baby Sister como la novela. De babysitter. Pues ustedes cuéntenos en nuestro WhatsApp 320-996-0331 en dónde les gustaría trabajar, un lugar del mundo, una empresa, un sitio, lo que sea. Cuéntenos, ¿dónde les gustaría trabajar? Ya saben, transmisión de todo el equipo deportivo de Blue Radio desde las 6:45 de la tarde. Inmediatamente termina Voz Populi, arranca la selección Colombia. A propósito de eso que les contamos de Luchito Díaz y su llegada al Bayern Múnich, vamos a hablar con varios jugadores para conocer su opinión al respecto. Al estilo Voz Populi, Tigre Falcao, ¿cómo va? Hola, soy Falcao, muy buenas tardes. Buenas Me tardes. parece que el cambio de La Tigre. liga es un retroceso. Eso no lo debería hacer ningún futbolista con las condiciones de él o las mías. Es que pasar de la Premier League a la liga alemana es como pasar de la liga española a la colombiana. Espere, porque usted pasó del Rayo Vallecano a Millos. ¿Aló? ¿Aló? Pasó Falcao. ¿Aló? Montan ascensor. Ah, se le está cortando. Ay, sí, no se haga. Sí. Sistema ¿Aló? correo de voz. Deje Ay. su mensaje después del tono. Ah, se le fue la señal al Tigre, no le digo. Venga, tengo a James también. James, ¿qué opina de este traspaso? Hola, bueno, estoy muy feliz Sí. de que Lucho se vaya para el equipo de Alemania. El Bayern Múnich. Yo ya jugué ahí y lo difícil es el invierno. Cuando uno juega se le encoge el pipí. Hola, James, por favor. El
pie y toca usar unos guayos más pequeños. Se le encoge el pie, claro. Panita Jerry, ¿cómo va? Buenas tardes, Panita, ¿cómo está usted? Panita, ¿cómo va este traspaso? Muy bien, yo creo que Luchito tiene un reto grande, el de enseñarle a bailar a los alemanes, que son como los palos de queso de 15 días. ¿Cómo así? Blancos y tiesos. Ay, deje así. Yo con ese chiste no, ¿para qué echar el otro? Sí, ya con eso. No. Y tenemos, por supuesto, a la estrella, Luchito Díaz. ¿Cuáles son las expectativas en la llegada de este nuevo equipo, Luchito? Bueno, la primera es que no vaya a bajar. No. Yo pensé que No, Luchito. Lucho Díaz, no, Luchito, el exconcejal. Bueno, la primera es que no vaya a bajar el nivel, la segunda, marcar muchos goles, y la tercera, que mi papá no empiece a desmayarse en la tribuna. Sobre todo porque los alemanes son muy serios. ¿Cómo eran de serios que ven los consejos de ministros en Colombia y no se ríen? No, déjelo así, señor. Hola, soy Lucho Díaz. Opinen, cuéntenos en dónde les gustaría trabajar a propósito de este nuevo lugar de trabajo que se consiguió Luchito Díaz. Cuéntenos con una nota de voz en WhatsApp desde dónde nos escuchan, su nombre y dónde les gustaría trabajar. 320-996-0331. Toda la información aquí en Blue Radio por la polémica rumba que hizo las disidencias de la FARC en un municipio de Briceño. En las últimas horas se ha hecho virales en redes sociales videos de toda la parranda en la vereda Gurimán, sector El Hoyo, donde sus protagonistas serían integrantes del Frente 36 de las disidencias de la FARC, que hasta se motivaron a cantar y tirar pólvora en una improvisada tarima. El festejo se extendió hasta el amanecer y donde se rumora incluso estuvo presente alias Primo Gay, cabecilla de esta estructura armada, por el cual hay una recompensa vigente de hasta 100 millones de pesos ofrecida por la gobernación de Antioquia. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos que detonan la libertad con la que permanece el grupo ilegal en la zona norte de Antioquia. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Se les están complicando las cosas a los empleados que el pasado lunes, el 21 de julio, permitieron que un muchacho de 18 años controlara el tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado, el más importante del país. Es que este no es el caso simplemente de un hijo que imitó a su papá en el trabajo, como pasa frecuentemente, que hizo lo mismo que hace el señor todos los días en su puesto de trabajo. Este hecho pudo significar un riesgo para los pasajeros que estaban en aire. Ahora, la Aerocivil y el Sindicato de Controladores Aéreos, si bien reconocen el error en la seguridad, dicen que a pesar de la violación de las políticas de seguridad de la torre de control, las órdenes de aterrizaje y despegue se dieron sin error y por eso todos aseguran que nunca estuvo en riesgo la operación aérea. Aquí entonces quedan dos investigaciones, la interna en la Aeronáutica Civil y la que ya le piden esta mañana a la Fiscalía. Van 603 colombianos deportados que estaban detenidos en cárceles ecuatorianas, pero que el presidente Daniel Noboa decidió retornar a Colombia con advertencia de que esta semana podría expulsar otros 500. Esto ante el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas. El gobierno Noboa prefiere dejarlos libres para resolver el problema carcelario. Se queja a Colombia por medio de la Cancillería, alegando que fueron deportados sin aviso y sin concertar un cronograma. Hablemos de cifras. De los 603 colombianos deportados, 348 tienen antecedentes penales en Colombia y solo 11 tienen orden de captura vigente. Incluso uno tenía circular de Interpol. Se queja el presidente Gustavo Petro en redes sociales, quien rechazó esta actuación y escribió: Ecuador nos responde con desdén, no está bien. ¿Cuál es el alcance de las zonas binacionales de paz teniendo en cuenta el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela? Sobre eso habló la ministra de Comercio, Diana Morales, en Mañanas Blue. ¿Existe la intención de poder ampliar esto a otras zonas de frontera? Eso será un asunto que determinarán las mesas técnicas y será la decisión de cada nación
de cada estado el que decida qué zonas se pueden de alguna manera delimitar o identificar como estratégicas en este proceso. Ellos tienen una normatividad que les permite, ¿sí?, crear y delimitar unas zonas diferente a lo que hoy existe para nosotros en nuestro marco jurídico. Por eso hablaba de zonas de integración fronteriza, hablaba también de SOMAC, de PEDET, de zonas francas. O sea, nosotros tenemos de alguna manera otra forma de delimitar esos territorios, pero será voluntad de cada estado definirlo. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Refuerzo de operaciones e incremento de unidades de inteligencia en La Plata, Huila. Toda la información aquí en Blue Radio. Al término del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en La Plata, tras la masacre ocurrida el pasado viernes 25 de julio en la vereda El Salado, donde ¿Falando portugués? Sí, señor, con doña Daniela Mercury, esta mujer divina que en los 90 nos puso a bailar mucha samba. Ella pertenecía en el 88 al grupo de Gilberto Gil y después ya se independizó, empezó a componer sus propias zambas y sin duda en los 90 fue la reina de la samba en Salvador Bahía, la ciudad brasilera donde yo creo que hay un músico por cada esquina. No, es impresionante, o sea, la producción disquera ya es una cosa loca. Y Daniela Mercury hizo su carrera y se estableció como una de las grandes zambistas jóvenes, digámoslo así. Aquí está una canción que nos vino a llegar a Colombia tarde. Como siempre, la música brasilera nos llega muy tarde, siendo que somos vecinos y que tenemos de verdad a esos grandes músicos brasileros. Que está aquí al lado. Claro. Pero aquí está Rapunzel, una canción donde ella habla un poquito de ese romance, de ese cuento de hadas, ¿no? Antes de que existiera la película de Disney. Claro. En el 96. Y le pegó muy bien y le fue muy bien también en Europa. Daniela Mercury, qué mujer tan divina. Si ustedes pueden buscarla por ahí la verán. 60 añitos, sigue siendo igual de preciosa. Y acá la recordamos con Rapunzel. Claro, es que... Es un clásico. Es un clásico. Y hay de que clásicos. aprovechar la musiquita, la zambita y todo, porque allá hay partido. Hoy juegan las colombianas contra las argentinas, ya un pasito a la semifinal, y eso va a estar bueno, porque así como se apoya a las mayores de hombres, pues Sí, hay que señor. apoyar a las mujeres, que también son unas tesas. Entonces, vea, se combina todo, la musiquita, la zambita, estamos hoy contentos y esperando que ojalá gane Colombia. Que gane Colombia desde las 6 de la tarde, 45 minutos. Transmisión de todo el equipo deportivo de Blue Radio.
Y a las 4 de la tarde, 33 minutos, Santa Marta está de fiesta, se viste de fiesta porque está celebrando sus 500 años, la ciudad más antigua del continente. Y por supuesto nuestro director Jorge Alfredo Vargas, que es samario de corazón, de alma y corazón. De alma y de de corazón. Alma y de corazón, Sí, está en nuestra Santa Marta, George. ¿Qué tanta falta nos hace? Claro, riquísimo. Ay, sí, Solo le además tenemos esos un atardeceres poquito, que un son poquito de únicos, envidia. hola. Un poquito, Pero mucha no es envidia. mucha. Esta noche es el Una cosa conciertazo de así Vives, ¿no? Además, Carlos Vives allá, Gordy. Ay, espectacular. Laura Maré está en todos los samarios que se han reunido para su canción 500. Claro. Ay, no, eso me encanta, Además, la Gordy. Es brisa de esa espectacular. sierra. ¡Ay! La brisa de esa ¿Cómo? sierra. Y los Ay, no. atardeceres. La brisa, Que el son morro, claro. espectaculares. El morro se divisa el morro, Gordy, pero además de los 500 años, pues están los 30 años de La Tierra del Olvido, ¿no? Que fue grabada ahí en el Parque Tayrona. Entonces, pues, es esa nueva versión que se remasteriza para este año. Perdón, Gordy. Del olvido. ¿Qué pasa, falta? Tiuchis? Ay, tanta falta que nos hace estar por allá. Tarsi, ¿por qué no te veo en Santa Marta? Hermano, agenda de campaña. Yo pensaba ir, hermano, ¿Qué pero anda, la Tarcisio? conexión es difícil. No, yo sabía. Los buenos, digamos. Mejor vengo acá. Sabía y me quedé acá. Te Mejor vengo salvaste, acá. Tarsi, te salvaste. Ay. Además, en época preelectoral, Tarcisio no se Exacto. puede dar ese tipo de lujo. Ay, aquí haciendo fuerza por Álvaro, de todas maneras. Álvaro Forero. Álvaro Forero. Ah, Sí. qué Cuidado. claro. Sí. Cuidadito. Se puede hacer fuerza por quien quiera en todo Haciendo caso. fuerza. Sí, Claro. por quien usted quiera, señor. Como si fuera un partido. Como si fuera un partido. No, estoy Oye, esperando para poder decir ganamos. ¿Qué tal esto? don Pedro, aliste su ganamos. En todo caso, Ay, ¿no? Dios mío. Cuando quiera. No, no, señor, yo. No, La justicia, lo que diga la No me juez. refiero al partido de la Ah, selección el partido, Colombia sí. femenina. Tranquilo. No, pero es que yo conozco Jorge. a don Tarcisio, que es vergajo, entonces me toca responderle de una A vez. vergajo. ¿Qué es qué? Ay, ¿qué es un qué? Hola. Ay, no Profesor, vergajo, porque, a ver, para que se entienda el término profesor. Buenas tardes. Eso, Tarcisio es un vergajo. Vergajo. Pues es un tipejo ahí, una forma despectiva de decirle al sujeto. Es un tipejo peludo, diría la candidata, ¿no? ¿Quién Candidata. habla? Peludo, Archibaldo, ¿qué le pasa? Respete, señor. Ay, Respete. ay, ay. ¿Cómo quisiéramos estar en Santa Marta, Jorge Alfredo? Qué ganas de estar por Ay, allá. qué delicia. Aquí qué estamos. delicia. Decía usted, Esteban, al comenzar el programa, que dónde le gustaría trabajar. Sí, señor. Pues aquí en Sí. Santa Marta, ¿no? Uy, Aquí qué en Santa delicia. Marta puede ser, mi Esteban querido, con un buen climita de 30 y tantos grados centígrados. A la sombra y por supuesto estar en los 500 años de la celebración de la Fundación de Santa Marta. Rodrigo Bastidas hace 500 años, ya hablaremos más adelante de historia con don Tarcisio, porque la noticia sigue siendo el juicio contra el presidente Álvaro Uribe. Más de 8 horas de audiencia, don Ricardo Espino, director del servicio informativo de Blue Radio. Lo que ha pasado, se completan 8 horas de la audiencia en la que se define el futuro jurídico del presidente Álvaro Uribe. La jueza ha retomado una de las pruebas presentadas en el largo juicio y ha planteado consideraciones. Ricardo, una transición y una radiografía de lo que ha pasado en estas 8 horas de lectura de la jueza sobre la audiencia de Álvaro Uribe Vélez. Hola Jorge, buenas tardes. Podemos decir que son 6 horas y 30 minutos efectivos de lectura de la juez Sandra Heredia, la juez 44 de conocimiento de Bogotá en materia penal, de esta sentencia, del sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le digo 6 horas y media efectivas, Jorge, porque ella decretó un receso de 1 hora para el almuerzo y ha estado en medio de algunos breves recesos, de unos cortes que también dan cerca de media hora, es decir, más o menos 6 horas y 30 minutos lleva la lectura de la sentencia de la juez Sandra Heredia, a quien estamos escuchando de fondo, a quien estamos viendo en el canal de DITU de Caracol Televisión, en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzó con una declaración que para algunos analistas puede ser política, una declaración en la que pidió respeto por la independencia de la justicia. Dijo: la justicia no ve nombres, no ve cargos, no ve estaturas, la justicia no está al servicio de la política, la justicia en este caso ha llegado, dijo la juez. Les pido paciencia, les pido respeto, sensatez en torno al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Habló de presiones, habló de machismo
y dijo: nadie está por encima de la ley ni tampoco por debajo de su amparo. No es muy usual que se den esas declaraciones que no son eminentemente jurídicas en la lectura de sentencias. Vamos a estar en minutos hablando con abogados para que nos expliquen cómo ven lo que ha pasado el día de hoy, porque en principio se esperaba una audiencia mucho más breve, solamente diciendo cuál iba a ser el sentido de su fallo, si sería condenatorio o absolutorio en el caso del expresidente Uribe, quien fue enjuiciado por 3 delitos: sobornos, un soborno, otro soborno, diferentes tipos de soborno, 2, y fraude a resolución judicial. Esos 3 delitos, digamos que la juez tenía la potestad de decir si su fallo será absolutorio o condenatorio, sin muchas explicaciones, porque todavía falta una audiencia que debe cumplirse en los próximos días, en la que, en caso de que todo siga como va, la juez de hecho ya acaba de anticiparlo, ya les voy a contar de qué se trata. En caso de que el fallo sea condenatorio, tendrá que citar a una nueva audiencia en la que tendrá que definir cuál es la pena que le impondrá al expresidente Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente de la República condenado por la justicia penal en la historia republicana de nuestro país, y por eso hoy es un día histórico. Y les decía que en esta audiencia ya se ha anticipado hacia dónde va la juez Sandra Heredia. No ha terminado la lectura del larguísimo documento, dijo que la sentencia tiene más de 1000 páginas, que ella solamente leería las consideraciones. Estamos desde las 8:30 de la mañana escuchándola atentamente, pero les decía que ya anticipa hacia dónde van las cosas, y esto es importante contárselo a los oyentes de Blue, a quienes hasta ahora nos ven, Jorge, en Colombia y en el mundo, porque esta decisión, como lo habíamos anticipado, causará un terremoto político y judicial. Por supuesto que el llamado siempre es a respetar las decisiones de la justicia, a actuar con calma y a que la polarización jamás, en ningún caso, lleve a la violencia. A las 3:40 p.m, la juez Sandra Heredia dijo lo siguiente: el primer soborno en actuación penal en cuanto a materialidad de conducta punible ha quedado acreditado. Esto es textual. Lo que dice la juez al final es que en su concepto, después de haber estudiado el caso, el expresidente Uribe será condenado por soborno. Y aquí ya veremos qué pasa con la lectura al final de esta larguísima sentencia, porque si vamos al Código Penal, ya tenemos a los abogados en segundos con nosotros, el delito de soborno contempla penas que van entre los 6 y los 12 años de cárcel. Quiere decir que no sería excarcelable, pero ojo, porque esta es la primera instancia. Todavía esto será sujeto de apelación. La defensa del expresidente Uribe entablará en las próximas horas ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es la segunda instancia, su apelación, que tendrá que ser resuelta antes del próximo 15 de octubre, que es la fecha en la que prescribe, en la que ya se vencen los plazos para investigar este caso. Y si el tribunal confirma, eventualmente, aunque puede revocar la decisión de primera instancia, podría acudir cada una de las partes, ya sea el expresidente Uribe o las víctimas, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La juez Sandra Heredia, a quien escuchamos de fondo hace minutos, también se refirió a lo siguiente, a lo que ella considera es que están también acreditadas otras 2 actuaciones de soborno del expresidente Álvaro Uribe en este caso. ¿Cuál es el caso? El origen de esto es una presunta manipulación de testigos para que se retractaran de las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe como supuestos cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese punto es muy importante. Escuchemos lo que acaba de decir la juez Sandra Heredia. Luego de eso viene la supuesta manipulación de testigos. La juez dice que está aprobado el soborno en actuación penal. Escuchemos lo que dijo la juez, que declara culpable al expresidente Álvaro Uribe, considera que también es culpable de los sobornos a Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. Escuchemos. Popularidad, que fácilmente pudieron ser confirmados, pero que él eligió mantenerlos en la oscuridad para no comprometerse formalmente, de tal manera que este tipo de conductas revela no una verdadera ignorancia, sino una actitud de indiferencia consciente frente al riesgo de que estuviera cometiendo un hecho punible. En su nombre, lo que extiende ese compromiso penal hacia él, más cuando no solo se verificó voluntariamente, sino que además instrumentalizó a sus defensores para que llegaran los documentos apócrifos a la Corte Suprema de Justicia. En suma, los hechos que englosan el episodio, junto con la prueba documental y testimonial que los respalda, son más que idóneos
para colegir que la Fiscalía General de la Nación satisfizo su carga procesal logrando superar el umbral de conocimiento exigido del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, frente a la materialidad de la conducta y la responsabilidad predicada. Conforme quedó decantado hasta ahora, debe la instancia acompañar la pretensión de la Fiscalía General de la Nación, coadyuvada por los apoderados de las víctimas, en el sentido de dar por acreditada la conducta punible de soborno en la actuación penal en los 3 eventos hasta aquí analizados, la cual se ejecutó en concurso homogéneo respecto de Juan Guillermo Monsalve Pineda, a quien se le solicitó la retractación de las imputaciones realizadas en contra del procesado. En la entrevista rendida ante el senador Iván Cepeda Castro, y manifestara que éste le había ofrecido beneficios a cambio. Como contraprestación le ofreció un recurso de revisión respecto de los procesos que se surtieron en su contra, seguridad para su familia si la solicitaba públicamente, y mejores condiciones carcelarias, lo que debía realizar a través de un escrito y video que sería llegado a la Corte Suprema de Justicia, estando en término de sustentación del recurso de reposición dentro del trámite que se adelantaba en el radicado 38451 ante la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera, se procedió con relación a Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco, quienes signaron escritos y video radicados en la Corte Suprema de Justicia, desmintiendo la versión que ante el senador Iván Cepeda Castro había emitido Pablo Hernán Sierra García. Además, Vélez Ramírez afirmaba falsamente que Cepeda Castro en el establecimiento carcelario La... Ahí está muy claro lo que dice la juez Sandra Heredia. Dice que está acreditado el soborno en los 3 casos de los 3 testigos por parte del expresidente Álvaro Uribe, que es el procesado. Quiere decir, lo escuchamos, que según la juez, el expresidente Álvaro Uribe cometió el delito de soborno cuando intenta cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve, quien era uno de los mayordomos de la finca de la Hacienda Guacharacas, y asegura que tanto el expresidente Álvaro Uribe como su hermano Santiago habían sido cofundadores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, del paramilitarismo. Y le suma, Jorge, otros 2 nombres, que es lo nuevo a esta hora. También encuentra al expresidente Álvaro Uribe responsable de los sobornos contra Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, testigos que fueron ante la justicia a desmentir lo que había dicho Pablo Hernán Sierra alias Pipintá, el ex jefe paramilitar, que también había declarado sobre los supuestos vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. En eso vamos, Jorge, y todavía no se lee la última palabra, en este caso por parte de la juez Sandra Heredia. Que dijo la jueza hace 8 horas que comenzó, Ricardo, que eran 1000 páginas. Varias preguntas prácticas ahí, Ricardo, porque ya vamos con Juan Esteban, que está en el lugar, vamos con Silvia, vamos con Valentina y toda la información que tenemos. Esto es un juicio histórico y es una noticia histórica para Colombia, y podría darse el caso en que hoy no se diera el fallo final y tuviera que haber una interrupción hasta mañana, por ejemplo. Jorge, es perfectamente posible, pero ya está dada la palabra principal de la juez. Tal vez desde las 8:30 de la mañana se podía avisorar hacia dónde iba su argumentación, pero ha sido muy clara con lo que acaba de señalar, Jorge. Ella todavía no dice el ciudadano, como le mencionó temprano, Álvaro Uribe Vélez, será condenado por el delito de soborno en actuación penal, pero ya lo señaló, ya lo dijo. Es decir, no lo dice de esa manera porque no ha llegado al resuelve, Jorge, pero ya lo anticipa. Es decir, aquí ya sabemos que en primera instancia, eso es importante decirlo, el expresidente Álvaro Uribe será condenado por el delito de soborno en actuación penal. Y ella dice que en los 3 casos que se investigaban, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, se configura el delito y por lo tanto por esos casos sería condenado. Falta el fraude a resolución judicial, que es el otro delito que se le endilga al expresidente Álvaro Uribe. Ella perfectamente podría levantar y seguir el día de mañana, martes, la lectura de este fallo. Lo que pasa es que ya, digamos que las reacciones políticas y judiciales están desde todos los sectores, dadas. Jorge, están dadas, ya están hablando incluso desde Estados Unidos, aquí sectores afines al senador Iván Cepeda, sectores afines al expresidente Álvaro Uribe están expresando, de acuerdo a sus convicciones, rechazo o respaldo al fallo de la juez Sandra Heredia. Aquí ya está dicho que el expresidente Álvaro Uribe será condenado, falta todavía 1,
que se materialice la lectura del resuelve por parte de la juez, y 2, que ella tendrá que citar a una nueva audiencia en la que tendrá que definir la, dicen los abogados, tasación de la pena, es decir, cuántos años de cárcel tendría que pagar el expresidente Álvaro Uribe. Y ya se empiezan a hacer los cálculos políticos que hablaremos, Ricardo, con don Álvaro y don Pedro y Felipe Zuleta en minutos. Y la otra pregunta que tienen los colombianos y siempre hemos hecho, Ricardo, los recursos que tendría el expresidente y su defensa en este momento. Sí, Jorge, uno inmediato es una apelación, al recurso de apelación ante el superior jerárquico de la juez Sandra Heredia, que es el Tribunal Superior de Bogotá. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tendría que conocer esa apelación antes del 15 de octubre. Esa fecha es importante, Jorge. ¿Por qué antes del 15 de octubre? Porque el 15 de octubre es la fecha en la que prescribe la investigación. Usted sabe que todos los delitos tienen un plazo máximo para ser investigados después de que se han cometido. La mayoría de los delitos tienen un plazo máximo de 10 años entre el momento en el que se cometen y el momento en el que son juzgados y se define si una persona es culpable o inocente. Ese plazo para el caso del expresidente Álvaro Uribe se cumple el 15 de octubre, así que si el tribunal no quiere que prescriba el caso, tendría que tomar una decisión antes del próximo 15 de octubre. Mientras eso ocurre, es decir, en el transcurso de la condena en primera instancia, que Jorge, lo anticipamos, ya está dada, por lo menos por el delito de soborno en actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe, y que se defina la apelación, el expresidente Álvaro Uribe no tendrá que ir a la cárcel, no tendría una medida de aseguramiento en su contra, ni se le suspenderían derechos políticos, él podría seguir sin ningún tipo de restricción frente a lo que hoy está haciendo. Entre otras cosas, muy activo en materia política de cara a las elecciones del 2026. Incluso, Jorge, faltaría una posible última instancia, un último recurso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir, si el Tribunal Superior de Bogotá falla en un sentido o en otro, es decir, tanto el expresidente Álvaro Uribe como las víctimas podrían eventualmente, si no están conformes con el fallo de segunda instancia, porque el tribunal puede confirmar la condena, el tribunal puede confirmar la sentencia de la juez Sandra Heredia, es decir, que podría confirmar la condena contra el expresidente Uribe, o podría revocarla y absolverlo. En cualquier caso, o el expresidente Uribe o las víctimas, el senador Iván Cepeda, y los otros que están en ese mismo grupo podrían solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que evalúe el recurso extraordinario de casación. No es obligatorio y no es automático. La Corte lo estudia. Que es lo que siempre hemos explicado. No si obliga, acepta digamos, o no acepta. no obliga. Claro, uno, si acepta o no acepta para casación. Y 2, si estudia, decidir si casa o no casa. ¿Qué es eso? Pues Jorge, cuando casa una sentencia a la Sala Penal de la Corte, quiere decir que va a modificar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en este caso. Si no casa la sentencia, es que la deja en firme. Son los dos últimos caminos que le quedarían al caso del expresidente Álvaro Uribe. En el caso de la Corte Suprema no habría prescripción, es decir, que podría tardarse incluso años en definir la casación. Todo esto con un ingrediente adicional que es importante, Jorge, porque esto evidentemente no solamente se trata de un asunto jurídico. Lo que está haciendo la juez, sí, es jurídico, es una sentencia, pero tiene unas consecuencias políticas muy de fondo, de cara a lo que viene en el país, que es la carrera por la presidencia en el año 2026. El expresidente Álvaro Uribe en este juicio, la jueza ha acreditado los 2 delitos de soborno en actuación penal. Don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo 8 Horas, pendiente minuto a minuto lo que ha pasado aquí en Voz Populi. Jorge, además con nuestros compañeros periodistas y Ricardo. Perdóneme, que se acaba de acreditar Silvia, usted nos confirma. También acredita la juez, dice que está acreditado que el expresidente Álvaro Uribe cometió el delito de fraude procesal. Silvia, es decir, la juez considera que el expresidente Álvaro Uribe cometió todos los delitos por los cuales fue juzgado. Sí, Ricardo, son 3 delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Hasta el momento,
ha acreditado 2 de esos 3 delitos: soborno en actuación penal en los 3 casos que usted mencionó, en donde se incluye al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, también a Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. Lo que acaba de pasar hace unos segundos es que la juez Sandra Heredia acaba de acreditar el segundo delito por el que el expresidente Álvaro Uribe hoy está en juicio, y tiene que ver con el de fraude procesal. Si le parece, Ricardo, vamos de inmediato a los juzgados de Palo Quemado, donde está Juan Esteban Quintero con más detalles de lo que está pasando, y ya en segundos también vamos a oír a la juez Sandra Heredia en el momento en el que acredita que es el segundo delito en contra del expresidente Álvaro Uribe. Juan Esteban. Silvia, oyentes de Voz Populi, se acredita el segundo delito por lo cual fue llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe. Solamente queda restando el delito de soborno simple. Quedan preguntas sobre cuál es la diferencia entre soborno simple y soborno en actuación penal. Pues el soborno en actuación penal está estrictamente relacionado con la manipulación de informes judiciales. Y recuerde usted, Silvia, que a lo largo de este proceso se ha hablado en reiteradas ocasiones de cartas que habrían enviado a la Corte Suprema de Justicia los paramilitares mencionados en este proceso, y que ellos habrían enviado esas cartas escritas por una instrucción que les habría dado directamente el abogado Diego Cadena. De hecho, uno de los puntos más polémicos de esas cartas es que las 3 coincidían, las 3 decían prácticamente lo mismo. Sobre el punto que mencionaba Ricardo sobre la prescripción del caso, aún está vigente. Recordemos que en el mes de octubre se le vence el plazo a la Fiscalía General de la Nación para llevar al expresidente Álvaro Uribe a una decisión de segunda instancia. Ya tenemos claro cuál va a ser el camino en este proceso judicial. Ya se lograron acreditar 2 delitos, solamente queda restando el de soborno simple. En diálogo con Blue Radio, el abogado Jaime Lombana, que hace parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, nos había dicho que él confiaba en que el Tribunal Superior de Bogotá tiene todas las capacidades para emitir un fallo de segunda instancia, pero no deja de ser llamativo, Silvia y oyentes, que es muy poco tiempo para este extenso sentido de fallo. Estamos hablando de más de 1000 páginas, como lo mencionó esta mañana la jueza Sandra Heredia. Por ponerle un ejemplo, recuerda usted que el año pasado Santiago Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia por un juzgado de Antioquia relacionado con esos nexos que al parecer él tenía con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Él fue absuelto en ese proceso y aún estamos a la espera, ya ha pasado más de un año, aún no hay una decisión de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Antioquia. Pues tendremos que ver qué pasa con este proceso, porque aún está ese fantasma de la prescripción. Ya sabemos por dónde va encaminada la decisión de la jueza Sandra Heredia, y hay múltiples reacciones políticas. Sí. El ambiente está un poco ya caldeado aquí en los juzgados de Palo Quemado, Ricardo, y también decir que hay expertos que nos dicen que en caso de que este proceso llegue a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, estaríamos hablando de que el proceso se podría alargar incluso de 2 a 5 años más en caso de que no prescriba. Escuchemos a la juez, 4:55 minutos, habla la juez Sandra Heredia a esta hora. La libertad, honradez, pulcritud de un amigo, conocido o simplemente el líder puede estar en peligro, menos cuando la situación jurídica que ha tenido que enfrentar el señor procesado se ha mantenido pública y captado la atención incluso de personas o familiares no familiarizadas con esos temas. Así que este evento de fraude procesal, junto con los otros que han sido analizados con antelación, ha quedado suficientemente probado, y el análisis de la determinación y demás elementos de la conducta punible se analizará en conjunto respecto de las conductas punibles, en la medida que, conforme con el escrito de acusación, fueron varios los documentos que se incorporaron posterior al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero del 2018 que propendían por el mismo fin. 4:56, allí está la juez Sandra Heredia confirmando que, de acuerdo a su lectura, al análisis del expediente, el expresidente Álvaro Uribe también habría cometido el delito de fraude en acción penal, en este caso en torno a este episodio. En el caso de Juan Carlos El Tuzo Sierra, ex narcotraficante y ex paramilitar. Vamos en directo al complejo judicial de Palo Quemado. Escuchemos lo que pasa hasta ahora en la audiencia, lo que dice la juez Sandra Heredia. 4:57. Por lo tanto, el examen que se exige es, comillas, nuevas pruebas allegadas
una o varias distintas de las recaudadas, apreciadas y valoradas por el funcionario judicial al momento de adoptar la decisión inhibitoria que adicionalmente desvirtúen sus fundamentos, cierra comillas. Así entonces, al haberse aportado a la Corte los 3 memoriales en donde sus amanuenses daban cuenta que los hechos denunciados por Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda Castro tenían la virtualidad de haber ocurrido, porque como integrantes del bloque Metro algunos... Continúa leyendo hasta ahora la juez Sandra Heredia la decisión. La noticia hasta ahora es que el expresidente Álvaro Uribe será condenado por ahora por 2 delitos. No se ha referido la jueza al tercer delito por el cual fue juzgado. Es decir, el expresidente Álvaro Uribe será condenado por fraude procesal y por soborno en actuación penal. Todavía no llega al resuelve, pero ya ha anticipado que esa es su decisión. A esta hora hay tensión en los juzgados de Palo Quemado. A esta hora hay manifestantes apoyando al expresidente Álvaro Uribe y también un grupo de personas que están celebrando el fallo que va en sentido condenatorio por parte de la juez Sandra Heredia. Algunos de ellos, incluso, ojo porque estas informaciones de servicio, están bloqueando la carrera 30, la avenida Ciudad de Quito, al frente de los juzgados de Palo Quemado. ¿Qué pasa en este momento, Sergio Barbosa? Hola Ricardo, sí señora, yo los saludo nuevamente desde el complejo judicial de Palo Quemado, en donde a esta hora siguen los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, pero también sus contradictores que en medio de arengas expresan su sentir en este denominado juicio del siglo. Aquí sobre la calle 19 hay uniformados de la policía, pero además gestores de convivencia quienes hace apenas instantes tuvieron que intervenir porque se volvieron a caldear los ánimos entre las personas que están aquí frente a los juzgados de Palo Quemado, y es que así ha sido el panorama durante todo el día desde que se instaló esta audiencia sobre las 8:30 de la mañana. Hubo momentos muy álgidos en donde incluso la policía tuvo que entrar a una de las personas para evitar agresiones físicas. Sobre la carrera 30 en inmediaciones del complejo judicial de Palo Quemado también hay varias personas con pancartas, pero en otro sitio de Bogotá estamos hablando de la carrera 7ª con calle 45, esto en la localidad de Chapinero también hay manifestaciones, y por último en la ciudad de Bucaramanga en este día del juicio que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe hay otro punto importante, Ricardo, y es que los jueces de conocimiento del complejo judicial de Palo Quemado mostraron su respaldo a la jueza del caso Uribe y allí piden referirse a ella con respeto, pero además tener respeto también por la autonomía judicial. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente Catherine Niño, quien es la representante de los jueces penales del circuito de Bogotá. Crepa de la sentencia proferida por nuestra compañera es el propio ordenamiento jurídico quien ha previsto los medios para controvertirlas ante las instancias legalmente establecidas y por los sujetos procesales con legitimación para instaurar tales recursos. Razones por las cuales, sin desconocer el mandato del artículo 20 de la Carta Política que consagra la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opinión, pero que, a su vez, es un derecho que tiene sus límites a la luz de lo señalado por nuestra Corte Constitucional, hacemos un llamado para que cualquier comentario sea con el debido respeto, ello teniendo en cuenta las publicaciones que con ocasión a este juicio se han emitido previo a la decisión y ahora conociendo el desenlace. Por lo anterior y en solidaridad con nuestra compañera hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado social de derecho. Ya ustedes escuchaban a la representante de las jueces penales, pero también Carlos Chaparro, quien es el juez penal 46 del circuito de Bogotá, ha hecho una petición a la Unidad Nacional de Protección y al mismo Consejo Superior de la Judicatura para que se refuerce la seguridad de la jueza encargada del caso del expresidente Álvaro Uribe. Es la información a esta hora desde el complejo judicial de Palo Quemado, Ricardo. Sergio, gracias. 5 de la tarde, 1 minuto. Silvia, noticias en un 2x3. Lo que está pasando a esta hora en Colombia. Pasa a esta hora y se los contamos aquí en Voz Populi porque siguen los hechos de violencia que involucran menores de edad. Una bebé de 1 año resultó herida en la cabeza en medio de un ataque sicarial donde fue asesinado un joven de 19 años. Esto ocurrió en el barrio La Milagrosa de La Virginia, en el departamento de Risaralda. A esta hora las autoridades están buscando a los responsables del hecho. La segunda noticia, un ciudadano mexicano requerido con circular roja de Interpol por robo fue inadmitido por las autoridades migratorias cuando pretendía ingresar al país por el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el regreso a su país de origen y la posterior captura. Y también en noticias internacionales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la decisión de devolver
y devolver más eficiente el Estado con la fusión de instituciones públicas, lo que implica el despido de 5.000 empleados. El jefe de Estado ecuatoriano insistió en que no se están suprimiendo funciones esenciales del aparato estatal, sino reconociendo y simplificando estructuras. Entre los cambios mencionados está la fusión de los ministerios de Energía y Minas con el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Todo esto a propósito de los problemas de energía que ha tenido el vecino país. Y mientras tanto también nos enteramos que el gobierno alista un decreto para legalizar la venta de cannabis con fórmula médica. Tengo a la representante Sollada Boreal de Voz Populi esta hora, representante, para que nos comente sobre el tema. ¿Cómo le va? Hola. Sí. ¿De qué? ¿De qué me hablas? Le estoy hablando del decreto que está listando el gobierno nacional para legalizar la venta de cannabis psicoactivo con fórmula médica, representante. Uy, Vinches, paz y amor y extracto de lavanda para todos. ¿Qué opina del decreto, representante Sollada? Mira, esto no es cualquier cosita, esto es histórico. Después de años de persecución al recreo botánico, por fin vamos a dejar de comprar en la esquina con ese parcero visajoso para comprarle a don Chucho, el de la droguería. ¿Sabes qué? Me encanta esa formalización del comercio. No, representante, pero es que la venta no sería para uso recreativo, es para tratar afecciones como el insomnio, como dolores crónicos, el Parkinson, la esclerosis. ¿Aló? ¿Qué le pasó? Es que, aquí con esta esclerosis que me causa un dolor crónico y me conlleva el insomnio. No, pero a ver, para que se la vendan debe comprobar que sus afecciones son verídicas, ¿no? Son ciertas. Ay, tú tranqui, burrito, que si conseguimos que sea legal la venta, las enfermedades también nos las rebuscamos. No, sí. Bueno, mira, aprovechando estos micrófonos y los elefantes, los unicornios y todo lo que vamos viendo acá. No estamos viendo eso, pero bueno. Mira, quiero aprovechar para proponer que el decreto lleve los siguientes puntos. ¿Usted le quiere adicionar unos puntos al decreto del gobierno? A ver, ¿cuáles serían? Sí, mira. Decreto al porrito de las 7 de la mañana. ¿Sí? Pues porque si hay hora del café, también debe haber hora de introspección vegetal, ¿no? Claro. ¿Qué más? Que el post incluya por cada enfermedad 3 plones por lo menos. No, pero... Y que se garantice el acceso a cannabis terapéutico a todos los que hayan estado toda una plenaria con J.P. Hernández para tratar el trauma crónico. Claro, sí. ¿Algo más, representante, o dejamos ahí? No, pues ¿qué me vas a ofrecer o qué? No, yo no le voy a ofrecer nada. ¿Qué le pasa? Déjelo así, representante. Saludos, burritos. 5 de la tarde, 5 minutos. Estamos en Voz Populi. Lorena Neira es Voz Populi.